Cuando nos hacemos mayores llegan los achaques normales de la edad. Dolores, problemas de presión, mal funcionamiento de los órganos vitales, pérdida de la visión, de la memoria, de la audición, entre otros. La familia alrededor debe enfrentar las afecciones de su ser querido y en muchos casos disponerse a su cuidado como si fuera un niño una vez más. Pero, ¿qué pasa cuando esta persona padece además de Alzheimer o demencia senil? ¿Cómo sobrellevar síntomas propios de la enfermedad como la pérdida de la memoria inmediata, la depresión, la paranoia y la agresividad, entre otros? ¿Debemos seguirle la corriente con sus delirios o tratar de contradecirlos y hacerles entender que lo que ven o piensan no es real? Hablemos de esto, porque también puede ser un asunto de familia. Margarita. Margarita. Mamá. Margarita, ayúdeme. Mamá. ¿Quién es ella, Marita? ¿Quién? La que está ahí de rojo. No, mamá, no hay nadie. Ahí está. No, mamá, no hay nadie. Margarita, por favor. Margarita está muerta. Mamá. Mamá, vamos a acostarnos, ¿sí? Hija. Perdón. Qué doloroso esto que pasa a veces en las familias y especialmente cuando uno tiene a un familiar en unas condiciones así, como tan duras. Yo creo que de lo más difícil de hacer es como saber cómo manejarlo y saber cómo estar y cómo hacer con ese familiar con alguno de estos padecimientos. Sobre todo que el tema de la demencia ocurre por muchas razones y hay que, como familia, hay que integrar a esa persona a la familia, no hacerla a un lado. Hay que integrarla. ¿Por qué? Porque son personas que en el momento fueron parte activa del núcleo, ¿no? Sí, familia. Y entonces nosotros no podemos dejar a un lado a esa persona por las condiciones que se encuentra. Ojalá hubiera un librito que te dijera bienvenido a manejar la demencia o el Alzheimer, pero eso no, o sea, cada caso es completamente diferente. El tema de cómo afecta a la familia, a la persona, porque también obviamente uno tiene que ser consciente de que no estás viendo solamente los toros desde la barrera, sino también el ser humano, cómo está afectado por ese tema sin que también saberlo. está sufriendo. Claro, y todo lo que conlleva. El dramatizado fue muy claro de realmente cuál es la percepción como persona que estoy demente o que estoy padeciendo el Alzheimer, cómo voy a ver el mundo de aquí en adelante. Y uno, el que no lo está padeciendo, es el que se encuentra con los choques de, pero aquí no hay nada, pero qué es lo que está pasando, de dónde se está imaginando, cuando resulta que uno tiene que también entrar a comprender y a entender todo lo que está pasando dentro del cerebro de esa persona. Pero yo creo que eso lo entiende tal vez uno mucho tiempo después de comenzar a afrontar y a pasar esto, porque de primerazo el choque emocional debe ser muy duro. Sí, sí. Yo creo que hay, no sé el caso de ustedes, pero por lo menos en el caso de nosotros tuvimos la fortuna, mis hermanas y yo, que fuimos los que asumimos el tema desde primera instancia. Pues primero que nada tengo la bendición de que mis hermanas, más que hermanas, son mis partners. Entonces con ellas todo lo hemos manejado de una manera muy cordial siempre y muy afines en lo que queremos.
Y nosotros, la verdad, la primera estrellada que tuvimos fue no cuando nos dijeron que mi mamá tenía Alzheimer, sino después cuando ya de una nos remitieron a donde la psiquiatra, y la psiquiatra de entrada nos dijo, miren, la persona que ustedes tenían como mamá ya no existe, asuman que ya falleció. La persona que está aquí es otra. Y tienen que asumirlo de esa manera crudo, real, para que puedan entender como familia qué tratamiento le van a dar a esta persona de aquí en adelante. Entonces ese es un tema, yo creo que ese fue el choque. O sea, claro, porque no es fácil. Hasta antes de eso teníamos el tema de la negación, no, medicamentos, no, hagamos la casa hogar, todo ese rollo. Falso. Vos hasta que no asumís el hecho de que ya esa persona que estaba con vos no es tu mamá la que te cuidaba, no es tu mamá la que te cocinaba, no es tu mamá la que quería todo con vos, sino que es otro ser humano que requiere unos cuidados muy diferentes, entonces hasta ahí no es que uno empieza a tomar conciencia y a tomar decisiones acordes a la necesidad del momento. Fernando, ¿cómo pasó todo? Cuéntanos un poco de tu historia. Entonces es tu mamá la que comienza a padecer Alzheimer, a la que le diagnostican esto, pero ¿cómo fue ese proceso para llegar a ese diagnóstico? Bueno, como lo dije ahorita, pues el tema del librito hubiera sido encantador porque le hubiera evitado muchas estrelladas que uno se mete como familia, pero la realidad es que a ella le diagnosticaron Alzheimer hace 12 años, más o menos. Mi mamá falleció ahorita en junio de este año, y a ella le diagnostican el Alzheimer, y obviamente son unos grados de Alzheimer, van quemando etapas. ¿Cuántos años tenía? Ella tenía 70 y falleció con 78 años. ¿Y cómo empieza ella antes de que le Nosotros diagnostiquen? no sabíamos, ¿Qué pasa? obviamente pensamos que era un tema más de que se le olvidó algo y ya. Olvido, simplemente sí, que por entonces... el envejecimiento. Exacto, entonces dice, no, que se le olvidaron las llaves, no, que se le olvidó la clave de la tarjeta o cosas así. Pero entonces hubo un resto de sucesos de un momento a otro en un año muy seguidos. Ya el tema de que se le olvidara la clave, listo, pero es que se le olvidó la clave, le dio la tarjeta a otra persona, le hicieron un robo fuerte en la tarjeta, entonces dijimos, uy, ¿qué pasó? Entonces vos ya no puedes volver a salir sola porque se te están olvidando las cosas. Nosotros no asumíamos que era Alzheimer. Pues la verdad tampoco sabemos. No sabían, claro. Entonces ya listo, entonces empecemos a salir con vos. O sea, si vas a hacer cualquier vuelta, salimos con vos, listo. Después el siguiente, y que fue yo creo que lo que más le dolió a ella en su momento, fue que estaba llegando a la casa en su carro. Era una adulta mayor, pero andaba en su carro. Y era muy independiente, claro, era todavía. Independiente y tenía todo. Su vida era precisamente, después de que falleció mi papá, era precisamente hacer su vida tranquilamente sin problema. Y resulta que un día llegando a la casa, por pisar el freno, pisa el acelerador y le pega un carro bastante fuerte. Gracias a Dios no pasó nada, no hubo heridos, pero los daños materiales fueron fuertes. Dijimos, uy, hasta aquí, ya no puedes tener carro, entonces ya no puedes salir sola. Nos toca quitarte el pase. Entonces ya digo, ¿cómo así? Entonces ya empieza a depender de otros. Claro. Entonces ese fue el proceso más duro para ella. Ahí es cuando empezamos ya con el tema de los exámenes médicos, donde ya nos confirman que efectivamente tiene Alzheimer. Y la primera etapa pues no fue tan complicada. Fue una etapa larga, creo que unos 6 años, más o menos, 6, 7 años, donde ella siempre estuvo con todo lo que nos recomendaron, todos los cuidados, todo el tema de mantener la actividad física, la actividad neurológica, mucho desarrollo. En ese momento nos recomendaron muchísimo las clases de pintura y a ella le sirvió muchísimo, pero llegó la pandemia. Y ese año de la pandemia fue desastroso. En esos primeros 6 años ella seguía consciente y estaba controlada, aquí. Tranquila, un deterioro, pero un deterioro leve. Todos los que sabemos cómo es el tema del Alzheimer sabemos que eso no hay manera de... Y no tiene revés. No tiene revés. Es un tema que se puede controlar el avance, pero siempre va a ir en deterioro. Y en algún momento el final es el mismo. El deterioro es que el cuerpo, por algún momento el cerebro se le olvida darle algún tema de orden al cuerpo y puede morir por cualquier causa, pero es un tema producido por el Alzheimer. Entonces es un tema que obviamente cuando nosotros empezamos con todo este proceso, ella hasta ahí iba bien, pero la pandemia fue desastrosa, como a la gran mayoría o sea... El encierro no sería... Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó en ese momento? Pues no sé si lo sabes, la Secretaría de Salud después de que pasó pandemia hizo un tema de un estudio fuerte sobre cómo había afectado a la salud de los caleños el tema de la pandemia, y los más afectados fueron los adultos mayores y los niños y los adolescentes. El tema de salud mental fue un tema complicadísimo en la ciudad en ese momento, y el encierro fue lo que más les dolió a ellos. Entonces, claro, mi mamá entra en grado 1 a pandemia y sale con grado 3, 4, ya un tema completamente diferente. Entonces claro, ya, en pocos meses además total, fue la superavanzado. memoria cortoplacista 0, o sea, ya era un tema muy complicado.
La memoria a largo plazo sí la tenía, pero a corto plazo perdía completamente. Entonces ya el nivel de coherencia dentro de sus charlas ya no era el mismo, ya no te podía mantener una conversación coherente más de 6, 7 frases, porque entonces ya empezaba con otro tema. Entonces eso ya a nosotros nos dio índices de que ya el tema estaba bastante avanzado. Vamos a una pausa para comerciales y ya seguimos escuchando tu historia, Fernando, y también la de Luciano. Fernando, tu mamá sale entonces completamente deteriorada de pandemia. ¿Qué sigue en ese momento? Entonces ahí ya había que tomar decisiones ya drásticas, porque hasta ese momento yo me separé, y cuando yo me separé de los 3 hermanos era el único que ya no tenía el hogar, entonces decidí ir a fungir como cuidador de mi mamá. Entonces hasta ese momento teníamos la empleada doméstica, mi mamá y yo en el apartamento. Entonces era muy tenaz porque yo todo el día estaba trabajando. Entonces le podía hacer seguimiento a cómo estaba mi mamá, pero los fines de semana yo ya me quedaba con ella sola. Entonces, ya el tema de fungir como cuidador con ella sola, el proceso se complicó muchísimo. En algún momento tuvimos un tema muy delicado con un golpe que se dio muy fuerte. Entonces ahí entre los 3, entre mis hermanas y yo tomamos la decisión, esto ya no puede ser así. Ahí fue donde la primera decisión fuertísima que nos tocó tocar era, ¿la llevamos a un centro de día o que siga estando en la casa, pero ya no con cuidados, porque ya yo no podía estar. Sí, ya sobrepasa un poco lo que uno sabe. Ahí afortunadamente entre los 3 tomamos la decisión, tomamos una muy buena decisión que hasta hoy considero que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado, que fue contratar enfermeras 24/7, que ese era un tema ya obviamente que ya tenía su cuidado. Pero vuelvo y te reitero que ese fue nuestro caso. Claro, no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo. Y adicional a eso, hay personas que deciden por los centros de día y también les va bien. O sea, eso no es que, cada caso es diferente. El problema es que es la capacidad de pago que tenga la familia. Total. Sí, porque si en tu familia no hay capacidad de pago para pagarle a una enfermera 24/7, a alguien le toca buscarlo el tema de por parte de una EPS que se lo cubra es muy difícil. No, es muy complicado. Entonces, o sea, toca aprender de todas maneras a manejar. Y eso no es tampoco tan sencillo, así, ¿no? Porque en mi caso yo trabajaba todo el día y estaba obviamente pendiente de ella todo el tiempo, y los fines de semana sí estaba con ella. Pero también en mi caso hubo una alerta de parte de la psiquiatra que nos dijo, pilas, que el síndrome del cuidador también lo puedes asumir vos, ojo con eso, porque tu salud mental también está en riesgo. Entonces es un tema de que también estar con mucho cuidado con eso, no solamente por la persona que está bajo el cuidado, sino uno como cuidador que también puede llegar a tener algún tipo, obviamente porque la impotencia de vos ver el deterioro del ser humano que antes amabas, adorabas, y que ya no es tu mamá. Exacto, entonces ya no es la persona que vos tenías antes, sino que ya es otro ser humano diferente y que necesita de tu cuidado. Ya no eras vos el que lo recibís, sino que ya es un completo cuidado, porque ni siquiera es una persona, no es como el deterioro de un adulto mayor que vos decís, listo, lo voy a empezar a cuidar como un niño. No, aquí no es ni un niño, porque el niño tiene unas concepciones racionales que dice, yo no puedo meter mano al fuego porque me quemo. Mi mamá varias veces, era impresionante, ella era una excelente cocinera. Y en algún momento, esos fueron también los campanazos, ¿no? Entonces hay que echarle café a los frijoles. Y uno, uy, no, ¿qué pasó? Y de las cosas que más extrañábamos con mis hermanas era eso. Ella tenía una sazón espectacular, como todas las matronas de antes. Entonces, empezar a deteriorarse el tema de que era las mamás de antes, ¿cómo te demostraban abajo el cariño? Con comida. Con la comida. Entonces, obviamente, eran los banquetes espectaculares, y de un momento a otro empezar a deteriorarse eso y todas las cosas que ella hacía. Entonces, dejó de ser la que era antes y empezó a requerir otro tipo de cuidados. Luciano, ¿en tu caso? Mira, el caso mío era el tío de mi señora, que él en su juventud fue militar, y un día cualquiera fue de los carabineros, y un día cualquiera se cayó del caballo y empezó con problemas de salud mental. Se le trató en ese tiempo, duró un tiempo que no tuvo fractura ni nada, pero un tiempo que era, ya perdió el tema del tiempo, porque ya no sabía ni si era por la mañana o por la tarde. Y entonces mi suegra, que estaba en vida, ella lo cuidó como un hijo, hasta ahora que mi suegra fallece. Él tiene en este momento 82 años, pero siempre fue una persona muy tranquila, pero en un mundo muy distinto. Ellos, ¿cómo así en un mundo distinto? Ellos hacen, por decir, ellos no se acuerdan que digamos que
que la persona que está al lado puede ser la hermana, o se les olvida mucho el tema de los nombres de las personas. El tiempo también, el espacio tal vez. El espacio, y además mi suegra lo cuidaba como si fuera un bebé. Vuelven otra vez a asumir el rol de bebé, claro. Y mi suegra fallece hace un año y nos queda a nosotros como cuidadores de él. Claro. Cuidado. Nosotros, mis hijos, le cogieron mucho cariño y lo cuidaban como un bebé. Tenía su desayuno, su almuerzo, pero si él veía a mis hijos que estaban comiendo algo, él se les paraba así para que le dieran. Ya adulto, ya se les paraba así, velando para que le dieran. Sí. Pero él no se podía dejar salir porque se perdía. Claro. Se perdía. Entonces le gustaba el cigarrillo y muchas veces mi suegra vivía en una unidad y en varias ocasiones se le salió. Y a pérdida, a pérdida. Buscarlo en toda la unidad. Buscarlo en toda la unidad porque ellos no saben para dónde van. Claro. Por allá lo encontramos en 2 veces, se encontró, y el tema era que se le volaba del apartamento, sabía, no sé cómo abría la llave de la puerta, y se escapaba y se iba para un kiosco que había dentro de la unidad a pedir un cigarrillo. O guardaba la monedita que veía por ahí, comer su cigarrillo. Pero le cambió mucho la vida a él, y ya es un niño, en este momento es un niño. O le lleva un helado y lo disfruta como un niño. ¿Cambia también, tal vez, Luciano, la vida de ustedes en ese momento cuando asumen como cuidadores? Sí, nos cambió mucho porque no podíamos dejarlo solo, porque él va a la cocina y acaba con todo lo que vea por ahí. O muchas veces veía algún licor por ahí que nos cogió una época decembrina, fue el diciembre pasado, entonces no podía haber un licor, no, yo me acostaba, entonces teníamos que esconder todo. Pero ahí sí no era niño. Él es capaz de ir a... Se acordaba de cositas. Recordaba su tiempo cuando se tomaba sus tragos, peligraba que... Claro. Pero también ha sido muy difícil, porque en este momento conseguirle los medicamentos. Los medicamentos de él, pues, toma tranquilizantes, medicamentos de depresión, tomas varios medicamentos que en el momento están desabastecidos. Entonces ha sido difícil también, porque si no se toma el medicamento le da el desespero. Se desesperan porque es un medicamento. Sí, no está tranquilo, no está equilibrado. Sí, son tranquilizantes que en el momento tienen que sí o sí tener el paciente. Claro. Fernando, ¿cómo le fue a tu mamá en esa fase más crítica del Alzheimer, en esa etapa final? Digamos que ya no los recordaba, o ¿cómo fue eso? Sí, o sea, el común denominador en el tema del Alzheimer es ese, el tema de la memoria. O sea, entonces, memoria a corto plazo, etcétera, etcétera. Pero yo considero, bueno, mis hermanas dicen que era porque yo era niño mimado, pero la verdad yo considero que era más porque como era el que yo estaba siempre pendiente de ella. Sí, siempre te veía. Obviamente no había pie a confusión. En algún momento sí empezaba a confundirme con mi papá. O sea, me hablaba a mí como que a qué hora va a llegar el niño. O sea, como si yo fuera el esposo de ella. Pero eran muy esporádicos. En cambio, el resto de la familia sí empezó rápidamente a no reconocerlos. Confundía en algún momento a mi hermana con mi sobrina o cosas así. Y hasta el último momento siempre me tuvo en mente, pero el deterioro de ella fue en una semana larguita. Y en esa semana yo alcancé a verle la mirada perdida de que ella siempre llegaba y yo llegaba era a mimarla, a chochorearla, entonces era una mirada cariñosa. Y en algún momento que llegué alguna vez a mimarla, le vi la mirada perdida, como que no me reconoció y dije, uy, aquí pasó algo. ¿Cómo era eso emocionalmente? No, yo la verdad asumí un tema, o sea, gracias a Dios mis hermanas, como les dije, son mis parceras, entonces la una es la súper emocional, la otra es la súper equilibrada, entonces yo estoy como en el medio, entonces es un papel donde vos tenés que entender que ya la situación es otra. Entonces cuando vos estás en un rol de cuidador, vos coges tus sentimientos y, bueno, por ahorita, aparto mis sentimientos porque ahorita estoy en un rol no profesional, porque yo no soy profesional de la salud ni mucho menos, pero sí una persona que
de que ella depende de mí, entonces no puedo darme el lujo de que me duelan las cosas. Le toca ser uno fuerte, Claro, o sea, todas hacerse las- fuerte tal rápido. cual. O sea, si vos asumís, ella pasó por todas las etapas, la etapa de violencia, que también la tienen, en algún momento intentaba agredirme, entonces si vos decís, no, mi mamá me está pegando, no, pues vos no puedes hacer eso. Es un ser humano que está enfermo, que tiene Alzheimer, que no te reconoce, quiere ser agresivo con vos porque es que la agresividad es su única manera de expresarse, y ya, y lo tenés que asumir así. O sea, si no, entonces, pues, ¿cómo vas a poder tomar decisiones racionales en momentos irracionales? Uf, te admiro muchísimo, la verdad, porque es muy duro el Alzheimer y es el no es deterioro de la fácil. salud mental. Sí, total, Total, total. un deterioro porque no, las neuronas se destruyen. Y lo peor es que Entonces, vos no tenés ningún tipo o sea, lo que yo decía, no hay manera de que vos puedas entender el proceso porque cada uno es diferente. Cuando apenas empezó el proceso, con mi hermana mayor, porque la menor, como les dije, es extremadamente sentimental, entonces a ella no le gustó la idea. Salió una película con Anthony Hopkins, que él era el protagonista y era una persona con Alzheimer. Y con mi hermana mayor la fuimos a ver. No, eso, la estrellada con esa película, claro. Entonces, la trama es que Anthony Hopkins, que es el que padece Alzheimer, empieza a imaginarse un mundo diferente al que realmente está pasando. Y hay unos momentos de la película donde uno no tiene claro si lo que está pasando es real o no. Y hay una parte de una agresión del nuero, perdón, del yerno, y cuando lo agredía, entonces como que él se lo imaginaba o no se lo imaginaba, entonces empieza uno a pensar qué va a pasar si a mi mamá le llega a ocurrir eso. En algunos momentos nosotros tomamos la decisión de la casa va a estar cableada, yo tengo que tener control sobre, si estoy trabajando, tengo que tener control permanente de qué es lo que le está pasando a mi mamá, entonces las cámaras las teníamos y todo ese rollo, pero yo nunca estaba tranquilo de saber si mi mamá le podía o no pasar algo, pues que no fuéramos nosotros. Vamos a ver otra historia en el podcast de Manuela y luego a una pausa para comerciales y ya regresamos. Vale. Hoy estamos con Mercedes, que nos va a contar un poco de cómo fue vivir los últimos años con su madre, quien padecía Alzheimer. Bienvenida, Mercedes. A ver, yo soy Mercedes Herrera, soy pensionada. Ahora me dedico a visitar los nietos y a visitar el médico. Cuéntenos cómo fueron los últimos años de su madre. A ver, mi mamá, ella falleció de 96 años y como a los 89, 90 empezó con el Alzheimer. No habíamos tenido esa experiencia tan cercana. La verdad que no la habíamos vivido, era la primera vez. Ella empezó, por ejemplo, a decir, salía de su pieza a la sala y decía, ¿dónde está mi mamá que ella estaba conmigo allá? Y lo que nos despertó como el chip de qué estaba pasando es porque ella nunca salía sola a la calle, nunca. Entonces ya ahí sí ya la llevamos al médico, cuando el médico ya nos explicó qué era lo que ella estaba sufriendo, una demencia senil. Y ya empezó pues el tratamiento, todos los cambios de ella, su forma de ser. Ella se sentía como acorralada porque yo pienso que ella misma sentía que ya no era ella. O sea, no era lo que ella había sido. Y trató de ponerse un poquito agresiva. Por ejemplo, nosotros tuvimos que echarle llave a la puerta. Y ella decía, ¿pero por qué le echaron llave a la puerta? Yo también tengo derecho a abrir la puerta. Otra cosa que le dio a ella fue por caminar. Antes de la enfermedad, ella no caminaba mucho porque ya tenía la edad, además tenía problemitas en una pierna. Vea, le dio por caminar, caminar y caminar, increíble. Y ella a los 15 minutos decía, es que no me han sacado hoy a caminar. ¿Qué emociones sentía usted al verla? A veces, ¿verdad? Como triste, ¿no? De ver que mi mamá fue una persona suprema. Nosotros nunca la vimos como en controles de médico, no. Ella fue una persona realmente muy sana, muy tranquila. Entonces ver ese cambio en ella le da a uno pesar, ¿no? De verla a veces como descontrolada. Cuando se agitaba, ella sudaba, ¿no? Cuando le daba como rabia, como que no sabía qué hacer, como que ella quisiera tener más fuerza para poder hacer lo que ella quería hacer. Me daba pesar en ese momento. Y sobre todo cuando se fue deteriorando, fue muy duro. Cuando ya este proceso de deterioro empieza a ser cada vez más visible, ¿cómo hizo usted para que su cotidianidad se ajustara a las necesidades de su mamá? Nos repartimos, como le digo. Yo me encargaba mucho como de las citas médicas con la niña que nos acompañaba en la casa. Fuimos muy juiciosos con las citas médicas. Fuera de eso le hicimos un tratamiento fuera del servicio médico, la llevamos a tratamiento alternativo. Eso ayudó muchísimo, mucho le ayudó a ella. Y de pronto hablé con algunas amigas de eso y me dijeron cómo iba a ser más o menos el deterioro de eso. Entonces, como que mentalmente me preparé un poquito. ¿Qué cosas aprendió de usted misma?
de que en esta vida cualquier cosa puede pasar. Mi mamá era una persona supremamente alentada, muy querida, y de un momento, es que el cambio fue de la noche a la mañana. Usted me dice que cualquier cosa puede pasar, pero ¿cómo ve usted la vida y cómo ve usted la muerte? Mire, si yo, digamos, a los de mi familia que están tan jóvenes, yo les digo, no se compliquen la vida en bobadas. Como vivir el día, no el día a día, sí, sin preocuparse por el futuro, no, porque el futuro ahí está. Y hay que tenerlo allí como de vecino, un vecino muy querido. Muchas gracias, doña Mercedes. Yo sé que eso es un tema que todavía toca fibras muy sensibles, pero gracias a su experiencia, sé que ustedes en casa pueden agarrar algunos tips, estrategias y cosas en común que tengan con el caso de vida que hoy nos convoca. Nos vemos pronto aquí en el podcast de Asunto de Familia. Ustedes como cuidadores, ¿qué hicieron con esos familiares? ¿Seguirles o no seguirles la corriente? Es decir, ¿les aterrizaban a la realidad o no? Nosotros cometimos el error de hacerlo. ¿De qué? De aterrizarlos, o sea, corregirlos todo el tiempo. O sea, Ya. lo hacíamos, digo error porque pues no sabíamos. Ay, no, es que hoy es martes, no mamá, hoy es miércoles. No, es que el presidente Lleras Camargo, no mamá, es el presidente Duque, o sea, estás desubicada. Y obviamente ya después trabajando con profesionales de la salud nos dijeron, no la corrigen. O sea, estás haciendo un error porque eso es confrontarla dentro de sí mismo sobre su racionalidad. En algunos momentos le pasaba, sobre todo cuando tenía los lapsus de que no recordaba que mi papá había fallecido, y cuando le decía, mamá, papá ya falleció, entonces nos comentaba la profesional de la salud, nos decía, usted le está recordando y Ese ella va a momento volver a vivir doloroso. el duelo cada vez que usted le diga que es que su esposo ya falleció. Entonces empezamos a entender ese esquema. Y ahí en adelante obviamente ya le seguíamos la corriente hasta donde se podía, obviamente. Sí, que no representara como un riesgo tal vez exacto. para ella. Pero sí en los temas que no eran de ninguna trascendencia, sí le seguíamos la corriente sin problema. Verónica, como psicóloga, ¿se les debe o no seguir la corriente? Realmente se les debe seguir la corriente, justamente por lo que usted mencionaba ahora. A veces nosotros en esa necesidad de conectarlos con nuestra realidad, ¿cierto? Porque también hacemos resistencia a esto nuevo que está viviendo nuestro familiar. Salen los imaginarios como, ¿cómo es posible que no te acuerdes, mamá? ¿Cierto? ¿Cómo es posible que estés tan desubicada? ¿Cierto? Eso también aparece dentro del duelo como una resistencia a aceptar que tienen una cotidianidad que han creado para poder organizarse frente al mundo, ¿sí? Es una forma de ordenar este mundo. Entonces definitivamente sí hay que acompañarlos dentro de esos procesos. ¿Cuál es la mejor manera de sobrellevar una situación de este tipo? Además, porque lo que yo le decía a Fernando, que lo admiro muchísimo, porque es que es la mamá, o sea, es que es como ese ser que uno siempre quiere tener allí presente y que en algún momento ya no esté mentalmente hablando, es muy difícil. Bueno, la mejor forma de sobrellevarlo habría que pensarlo desde el lugar del paciente y desde el lugar del cuidador, ¿cierto? Ajá. Que son experiencias muy distintas. Pensémonoslo desde el lugar del paciente, ¿bien? Él ya se vuelve como alguien vulnerable, ¿sí? Quien yo debo acompañar. A propósito de lo que usted mencionaba, pues mi fortaleza va a impactarle, ¿sí? Cómo me posiciono va a impactarle, pero creo que lo más importante, entendiendo que el Alzheimer es una enfermedad que no solo afecta al individuo, sino a los sistemas familiares, sociales, ¿cierto? Es cómo el cuidador se atiende, ¿sí? A sí mismo. Es decir, siento que una de las claves es la atención temprana emocional. Es decir, una vez voy, me dan el diagnóstico, me enfrento a esa realidad, busque atención profesional, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque solamente desde el inicio donde me dan el diagnóstico ya se desenvuelven un montón de emociones y a veces me encuentro con cuidadores que dicen, es que yo no sé qué siento, ¿sí? Porque han tenido esa avalancha de emociones que llega a un punto Todo ha sido donde muy rápido. no sé qué sentir, porque es a quien amo, pero tengo que cuidarle, como usted decía ahora. Cojo mis emociones, las llevo un poquito hacia un lado y asumo este rol de cuidador, un tanto desde la objetividad, ¿cierto? Pero resulta que es que las emociones están ahí, latentes. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué tan bueno es, por ejemplo, eso? No es nada positivo. ¿Por qué? Pues porque ahí viene la diferencia del duelo que hacen las personas con el Alzheimer. Las personas que estamos con estos diagnósticos simplemente nos enfrentamos a esa fase de negación, ¿cierto? Luego una fase de culpabilidad, ¿sí? Pudimos hacer más, pudimos atenderla antes. Luego viene esa fase de tristeza, tengo que aceptar que esto hace parte de nuestra cotidianidad. Y a diferencia de los otros duelos, ¿sí? En el Alzheimer los familiares se enfrentan a una fase de frustración y agotamiento.
decir, ya no sé qué más hacer, ¿bien? O acepto o sigo luchando en función de esto, un poco porque también se toma esa postura de lucha, ¿no? Entonces, en esa fase de agotamiento es donde vienen a surgir todos esos malestares emocionales no agenciados antes y ya los llevamos al trato con el paciente, ¿bien? Entonces resulta que yo amo a mi mamá, pero me enojo y estoy irritada y puede aparecer dentro del cuidado, aunque yo no sea mi deseo, es porque no he gestionado bien esas emociones. Entonces, y para ellos, como usted decía, el amor es re importante, ¿sí? Porque ya no se vuelven los aprendizajes cognitivos, sino lo sensorial, cómo le abrazo, cómo le hablo, y si yo no estoy agenciando mis emociones, probablemente se me va a salir mi malestar, ¿sí? Pero a diferencia de los demás duelos, pues, no, obviamente yo no soy psicólogo ni mucho menos, pero a diferencia de los demás duelos vos decís, listo, es que perdí a un ser querido, por ejemplo, ya no está, entonces asumo mi duelo, pero es que con esto vos no tenés tiempo, o sea, vos tenés que asumirlo, o sea, yo entiendo lo que dijiste y eso es cierto, creo que todos pasamos por ahí, pero no tenés tiempo de darte el gusto de decir voy a llorar a mi mamá, es que no puedo porque me toca tomar una postura de cuidador y de que sí o sí, aunque lo dijiste claramente, los sentimientos obviamente tienen que ver mucho en eso, pero vos tenés que tomar una posición racional sobre que vos estás en un rol de que esa persona depende de vos. No hay otra forma. Hay otro tema también muy importante y es lo que conlleva también estas enfermedades. Hablo, por ejemplo, de la depresión, de los episodios de agresividad, digamos, ¿qué ha pasado, Luciano, por ejemplo? Sí. ¿En qué casos? ¿Qué ha pasado? El paciente a veces se pone agresivo y trata de mirarlo a uno como alguien desconocido y querrá hacer algo con uno, pero pues él lo ve, sí, hay que saberlo manejar, que dejarlo tranquilo un rato y pues volver donde él. Okay. ¿Te pasó? Tal cual. Fernando. El dejémoslo quietico era, para mí, era que se enojaba conmigo, gritaba, todo lo que yo, calma, me iba, yo decía, ya. Hola mami, hola mijo, ya se le había olvidado, entonces era un tema, ¿me entendés? Y uno no puede, claro, uno no puede llegar me acabo de gritar y decirme hasta que me iba a morir hace 2 minutos, entonces voy a llegar con la cara feliz, sí, tienes que llegar, lo tienes que asumir por eso. Y ahorita que hizo el tema de seguridad es cierto, mira, nosotros tomamos unas decisiones que, pues yo no sé si eran buenas o no, pero cuando ella empezó en su fase agresiva, prohibido, me tocó esconder todo lo que fuera punzante, sacarla a la cocina, ya mantenía yo la llave del gas apagada, porque más de una vez la pillaba, voy a cocinar, y juegue con la estufa, entonces yo decía, no, listo, entonces las instrucciones eran claras, 0 objetos cortopunzantes en la casa, la llave del gas cerrada, etcétera, para poder darle la tranquilidad a ella y a mí como cuidador de que podía tener su propio espacio, porque cuando tomamos la decisión de que no fuera un centro de día, sino que se quedara en la casa, que también fue una decisión, creo que fue acertada, porque fuera de sus espacios, cuando ella no estaba en un sitio que no era su apartamento, se sentía completamente desubicada, se estresaba, se angustiaba, entonces empezaba ahí sí con esos episodios incómodos, no tanto para uno, sino porque uno decía, ¿cómo le ayudo si yo veo que ella está asustada, nerviosa, no sabe dónde está? Entonces más bien dejémosle en su espacio que es su tranquilidad, y en eso sí... Y tú le preguntabas, si la llevaba a otro espacio que no era el de ella, le preguntabas, ¿te quieres ir para la casa? No, exacto. O ella misma lo decía, me imagino. Es que están en mi casa. No se hallan en otro entorno, sino en el que ellos están. Claro, porque él lo ha aprendido. Claro. Porque lo que están... Es lo que los hace sentir seguros, claro, me imagino. La memoria a largo plazo es la que funciona. Uno se monta en unas películas... La verdad es una bobada porque ahorita con mis hermanas analizamos lo que uno quiere en su ingenuidad de decir es que yo no quiero dejar escapar a mi mamá, a la que tenía antes. Entonces vámonos de vacaciones para gozar a mi mamá. Y si ella no quiere, o sea, eso es un tema. Y ahí decía, era el ego, el yo, diciendo es que yo quiero estar con mi mamá. No, deje a su mamá tranquila. Si su mamá prefiere estarse en el apartamento que ir a Cancún, déjenla en el apartamento. Claro. O sea, y es un tema que aprendimos a entenderlo y aceptarlo, de que era el espacio de ella el que teníamos que nosotros meternos al espacio de ella y no obligarla a ella a meterse en el de nosotros para nuestro bienestar cuando teníamos que pensar en el bienestar de ella. ¿Por qué pasa esto, Verónica? ¿Qué? Que ellos prefieren estar en su lugar seguro, en lo que conocen, en su entorno, que ir a pasear o hacer otras cosas. Justamente por lo que decías ahora, pues porque su memoria a largo plazo parece ser la más sólida, ¿bien? Entonces esos espacios donde siempre han habitado son los que recuerdan, ¿sí? Imagínate yo no tener una conciencia de orientación, de tiempo, espacio y estar en otro lugar donde no reconozco objetos que me orienten, ¿sí? Pues voy a sentir perdida. Despertarse a un día en una habitación que no es de ella. Claro. Que tú dices, la cama de la persona, la cama de ellos es
como Intocable. es intocable. Y se va a otro sitio donde la cama no es la de él, entonces no se halla. Claro. No se halla. En la Claro. cama, el entorno, volvemos y repetimos, el entorno es básico. Es seguro. Claro. Seguridad, sí. Además porque de cierta manera ellos también se sienten vulnerables, ¿no? Desde muchos asuntos, mientras que van enfrentando la frustración de no recordar, por ejemplo, de que se les olviden historias que les están contando, eso, y justamente de ahí también a veces deviene la agresividad, desde la frustración Total. de no entender y no recuperar esas funciones que me están demandando los otros, porque los otros siempre me demandan, mamá recuerda, papá haz, ¿cierto? Y yo no poder atender esa demanda, pues me genera una frustración enorme. ¿Cómo manejar esos episodios de agresividad? Digamos, como ellos lo han hecho hasta ahora bien. Claro, Así sí. es. Yo creo que al final hay unos espacios, yo no sé si a usted les tocó dentro de sus entidades de salud, que son los cuidados paliativos, ¿bien? Los cuidados paliativos, después del boom de la humanización de la salud, entonces dan un espacio de atención al cuidador, donde le brindan esas pautas y esas orientaciones. A propósito de lo que usted decía, pues ya no me lo tomo personal, ¿cierto? Porque es que resulta que mi mamá ha cambiado su identidad. Total. En tanto van surgiendo nuevas demandas, y además porque dentro del Alzheimer se viven muchos duelos, ¿cierto? Muchas pérdidas, entonces resulta que mamá no se logró ubicar, pero es que resulta que al otro día no se acordó de mí, ¿sí? Entonces se viven muchas pérdidas progresivas dentro del diagnóstico, y una vez pues entonces empiezan estos episodios de agresividad, de descontrol que suelen pasar. Es eso, mirar cómo puedo preservar el bienestar de la paciente o de tu mamá o de tu papá, cómo los preservo. Dejando a un lado mi ego. Exacto, y en tanto no me arriesgo a, ¿cierto? Entonces, ellos están seguros, yo también estoy seguro, entonces me voy, los dejo un ratico, los vigilo, que estén bien, que no esté en riesgo su integridad y luego retorno. Y eso es algo que se va dando desde la experiencia, porque como usted decía, no hay una orientación ni un manual que le diga al cuidador lo que va a asumir. No hay una política de cuidado. No hay unas políticas. Pasa lo mismo con el tema, hablabas mucho del Alzheimer, pero pasa lo mismo con el tema de la demencia. Tal cual, que son enfermedades neurodegenerativas. Son casi ligadas. Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Cómo está hoy el tío que ustedes cuidan? Estaba bien. Por cuestiones de trabajo de mi esposa, mío y mis hijos estudian, tocó buscar un espacio diferente. Entonces lo tenemos en un hogar de paso, pero lo tienen muy bien, cuidándolo como un bebé. Él es un bebecito y lo cuidan como un bebé, se le compra un cono, se le da una chocolatina, él es un bebé, él es un bebé, pero está en un entorno bien, con más personas, pero ha dejado la agresividad, ya no, es tranquilo. De pronto ya el envejecimiento de él hace que no le dé tantas fuerzas para lo que podría seguir haciendo, porque podría llegar y pegarle a otra persona. Sí, es diferente por Gracias el a tema de Dios, su edad. Lo que dijiste ahorita me dejó pensando mucho porque tenés toda la razón. Gracias a Dios nosotros tenemos los medios para poder acudir a ese tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando yo no tengo los medios y yo dejo de ser una persona que trabaja o lo que sea? Porque el cuidador no es cuidador solamente de personas mayores o de adultos mayores, sino de una persona con discapacidad o de cualquier otro tipo de persona que requiera un cuidado especial. Entonces vos decís, ¿qué pasa cuando yo dejo mi rol de ser humano para asumir un rol de cuidador? Entonces, dejo mis sueños, dejo mis proyectos de vida, etcétera, etcétera, y asumo un rol de cuidador permanente porque no tengo los medios para poder generar un apoyo dentro de este cuidado. Y ahí es donde uno dice, esto es muy complicado. Vamos a conocer más opiniones de cómo sobrellevar estas enfermedades en futuros asuntos y ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Magali, tengo 23 años, soy estudiante de comunicación social y me gusta mucho leer y demás. Hola, mi nombre es Yaritza Palacios, estudio comunicación social, voy al gimnasio y me encanta leer. Yo soy Joanes Nite Rentería Oviedo, estudio comunicación social y me gusta hacer fotografías y escribir. Hoy estoy con un panel de personas que me van a compartir su experiencia con este tema y esperamos que para ustedes sea de gran provecho. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo es su relación con la vejez? ¿Le tienen miedo a envejecer? Yo sí.
Yo creo que el mayor miedo es que quizás en algún futuro no llegue a tener hijos y no tenga como un familiar al lado como que pues me acuda. Ese es como que mi mayor miedo. En la sociedad actual se ven muchos ancianos que se dejan en asilos y en muchas ocasiones no mantienen pendientes de ello, entonces es como que eso por ese lado. Hay que asimilar esas etapas y pues sí me da un poquito de miedo, pero pues lo asumiría porque pues obviamente uno va a tener algún familiar, algún amigo que va a estar de pronto pendiente de uno o lo van a internar por allá. ¿Cómo ha sido la relación con sus abuelos, por ejemplo? Mis abuelos siempre han tenido el apoyo de mi familia, de mi papá, de mis primos, de mis tíos. Siempre han estado ahí, la verdad. Han tenido ese apoyo siempre. ¿Y no han tenido problemas cognitivos como Alzheimer, como demencia? Sí, mi abuela por parte de papá en estos momentos ya está perdiendo poco a poco su vista, la escucha, pues se está volviendo a ser niña, se podría decir. ¿Cómo hace tu familia para hacer un apoyo y ayudarle a ella en ese proceso? Porque de alguna manera ya en la vejez pues no se pretende que el paciente mejore, ¿no? No dejándola sola, obviamente siempre va a tener una compañía. También tratan de no pues dejarla siempre encerrada. Sale, se divierte, aunque ella es un poquito cascarrabias, pero sí, tratan de que sus quizás últimos días pues sean buenos. ¿Cómo crees vos que podríamos apoyar a nuestros ancianos para facilitarles este proceso con estas enfermedades cognitivas? Yo creo que con amor todo se puede hacer y que ellos sientan el afecto y el cariño de uno para ello va a ser muy importante. La verdad, siendo empáticos, teniendo en cuenta que pues cuando uno llega a cierta edad ya no va a ser la misma persona. O sea, los abuelitos sí son como muy jodidos, muy complicados, a veces hasta de entender, pero pues yo siento que también necesitan ayuda profesional. Llevándolo al psicólogo me parece una muy buena herramienta para poderlos pues apoyar en su proceso de la vejez y demás. ¿Ustedes están de acuerdo con los geriátricos? ¿Están de acuerdo con que esta parte de nuestra familia termine sus días en una institución? No, yo he hablado muchas veces ese tema con mi mamá y lo discutimos y ella dice que si en algún momento en su vejez ella llega a ser una carga para mí, pues que la lleve y que ella ya pasa sus últimos días, pero yo creo que no. No, incluso mi pensamiento siempre ha sido tener una casa grande para tener a mi mamá junto con la familia que voy a construir. Muchas gracias por compartir su experiencia y nosotros nos vemos pronto aquí en Futuros Asuntos. Fernando, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo has asumido ese duelo? Porque la pérdida de tu madre además fue muy reciente. Yo estoy muy tranquilo. Yo estoy muy tranquilo porque yo asumí un rol de cuidador. Pues la verdad no asumí un rol de cuidador por el Alzheimer, sino pues porque cuando fallece mi papá en el hecho de muerte yo le dije, andate fresco, que yo voy a estar con ella hasta que se vaya. Y yo asumí ese rol en mi vida y lo acepté y mis parejas por ahí sabía que yo tenía una responsabilidad. Así como uno dice, tengo unos hijos, yo tengo una mamá a la que estoy cuidando y hasta que ella no se vaya, ese es mi rol en este momento y es mi prioridad en mi vida. Entonces cualquier persona que se me acercaba sabía que eso era una parte importante de mí. Y así lo hice, y así lo asumí y fueron estos 12 años durante que ella era prioridad en mi vida. Mi desempeño laboral, mi desempeño deportivo iba a la par, entonces no había ningún problema, pero yo sí estaba enfocado en lo que ella necesitara. Creo que eso me da la tranquilidad de saber que lo di todo, o lo que yo más intenté pues para darle tranquilidad y un nivel de vida agradable mientras se desarrollaba su enfermedad degenerativa. Entonces por eso creo que mi duelo ha sido muy tranquilo, donde asumo la pérdida porque me duele mucho la ausencia, no, pero es extraño porque uno dice, hace muchísimo que no asumo la mamá que estaba, pero el ser humano que estaba bajo mi cuidado, pues me hace falta el chochorearla, cuidarla, exacto. Entonces, pero sí es muy tranquilo, he estado muy tranquilo porque asumo que en ese momento el descanso era lo mejor para ella. Porque ya el nivel o sea, cuando vos no tenés calidad de vida, entonces no querés tener cantidad de vida. Entonces eso es un tema clarísimo. Entonces yo sí pedía que ella tuviera una calidad de vida máxima hasta el día que ya el cuerpo no respondiera más, y obviamente sí iba a ser un descanso, porque tampoco es para nada desagradable saber que uno no tiene el control de su vida. Verónica, desde la psicología,
¿Cómo hacer y qué recomendaciones dar a las familias que están afrontando estas situaciones o que las van a afrontar sobre todo y, por ejemplo, que no tienen los recursos necesarios, ni económicos ni emocionales para hacerlo? Sí, bueno, ahí apelas directamente a una problemática muy puntual de salud, de las políticas públicas en salud, ¿cierto? Que es donde pues definitivamente las personas no cuentan con esos recursos y entonces vemos precariedad tanto para el paciente como para el cuidador. Claro. No hay garantías de ningún tipo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda dentro de estas situaciones? Primero, atenderse emocionalmente para el cuidador, que es lo más importante, obviamente llevar al paciente para que tenga una adherencia al tratamiento farmacológico, psicoterapéutico, los de terapia ocupacional, bueno, todos los profesionales a nivel interdisciplinar, ¿bien? Atenderse al cuidador. Los grupos de apoyo, me parece que son una herramienta importante que no se le ha dado mucha visibilidad y son esos espacios donde hay personas que compartimos la misma situación y unos que ya han transitado más tiempo, otros que han transitado menos tiempo, pero que al hablar, al dialogarlo, al interrogarlo con un profesional que va guiando la conversación, pues brinda un montón de herramientas, ¿sí? Y también decir, ok, no soy el único que estoy viviendo esto que estoy viviendo en este momento, porque al final... error clarísimo. Exacto, hay una sensación de soledad dentro de todo esto, ¿cierto? Principalmente para el cuidador. Entonces los grupos de apoyo son una herramienta importante que nunca ha sido vista y que no necesariamente tiene que ver con espacios donde se reúnan muchas personas, también virtual, hay un montón de grupos de apoyo alrededor de esto. Exacto. Luego, entender el diagnóstico del paciente, ¿sí? Fundamental. ¿Por qué? Porque cuando uno se enfrenta a un diagnóstico de estos, la incertidumbre reina, con todo lo que ella genera, principalmente angustia, ¿cierto? Entonces, saber qué es lo que está pasando con mi familiar medianamente, porque cada caso es muy particular, ¿sí? El desgaste y lo demás se va dando de manera muy particular, pero a nivel general, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Bien? Y que cuando venga un comportamiento y una agresión y una conducta, entonces yo ya sepa que hace parte del diagnóstico, ¿bien? Porque pasa que las personas a veces se confunden. Ah, es que yo creo que está siendo marrullero, ¿no? Ah, es que yo creo que eso no es está haciendo. Exacto, no es del diagnóstico, ¿bien? Pero porque no hay una exploración ni una educación alrededor de lo que pasa con la enfermedad y que obviamente eso es mucha responsabilidad de las entidades de salud, ¿no? Garantizar que el cuidador pueda tener esas claridades alrededor. Eso es lo que no tenemos. Exacto. Pero mira que yo creo que ese es un tema que es importante que la sociedad como tal sea consciente de que hay. Sí, no tenemos un espacio donde vos decís que la salud del Estado pues, es la que te va a brindar todo, pero hay pequeños adelantos que la gente de pronto por desconocimiento no es consciente que tiene esos espacios. En este momento aquí en Cali hay una estrategia muy fuerte que está dando, gracias a Dios, muy buenos resultados de parte de la gestora, la primera dama, con el espacio Cuidarte, que son espacios específicos para población vulnerable, personas de estrato socioeconómico bajo, donde el enfoque precisamente es cuidar al cuidador, no tanto a la persona bajo cuidado, sino al cuidador. En este momento hay dos, uno en el nororiente de la ciudad y otro en corregimientos. Importante entonces educarnos en torno a estas enfermedades, acompañar a los pacientes más allá de intentar contradecirlos y demás, es acompañarlos en esta situación y también enfocarse mucho en nosotros como cuidadores, que también necesitamos mejorar nuestra salud mental. Gracias por estar con nosotros en Asunto de Familia.